Ya anteriormente estudiamos los cortes transversales en el espacio supramesocólico y en el espacio inframesocólico. Ahora vamos a estudiar todo lo que vimos, pero desde un corte sagital, visto desde el lado izquierdo. Es decir, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Ahí tenemos al hígado, al estómago, al colon transverso, al páncreas con la tercera porción del duodeno. Hay las vísceras subperitoneales. Esquemáticamente podemos imaginar entonces que esta pieza es masculina, porque hay dos nada más. Esta sería la vejiga y este sería el recto. Y posterior la vena cava inferior. Entonces empezamos a dibujar el peritoneo comenzando con el parietal. Peritoneo parietal posterior y peritoneo parietal inferior. Luego de eso el peritoneo parietal anterior y el peritoneo parietal superior. Entonces es importante aquí aclarar algo. El peritoneo parietal anterior y el superior están adheridos a las paredes, tanto anterior como superior respectivamente. Pero los peritoneos parietales posteriores e inferiores dejan un espacio que queda entre el peritoneo y la pared. ¿Ok? Entonces, detrás del peritoneo parietal posterior está el espacio retroperitoneal, donde encontramos, por ejemplo, la vena cava inferior. Y por debajo del peritoneo parietal inferior está el espacio pélvico subperitoneal, donde encontramos, por ejemplo, a estas vísceras, tanto a la vejiga y al recto, o en el caso de la mujer, la vejiga, el útero y el recto. Entonces, aquí, cuando el peritoneo le pasa por encima a estos órganos, entre uno y otro, forma una reflexión que se llama fondo de saco, que es muy importante. En el hombre tenemos uno solo porque está entre la vejiga y el recto. Entonces, ese sería el fondo de saco vesico-rectal o recto-vesical, o también llamado fondo de saco de Douglas. En el caso de la mujer, como está el útero en el medio, se forman dos fondos de saco. Entre la vejiga y el útero, el fondo de saco vesicuterino, y entre el útero y el recto, el fondo de saco rectuterino. ¿Ok? Importante lo de los fondos de saco. Ahora bien, ya que vimos el peritoneo parietal y todas las observaciones, ahora podemos comenzar con el peritoneo visceral y los repliegues peritoneales que se forman en este corte sagital y cómo va envolviendo el peritoneo a cada una de estas vísceras. Vamos con una primera hoja que envuelve al hígado, luego baja y pasa por la cara anterior del estómago. Esta misma hoja, presten atención, desciende, o sea, se dirige hacia anterior y hacia abajo, y luego asciende y termina llegando al duodeno páncreas hasta que le pasa por detrás. Eso es lo que se conoce, lo que habíamos visto en el video de supramesocólico, como hoja 1, que aquí también, al igual que lo vimos en el corte transversal, se continúa con la hoja 4. Ahora, después de esto, tenemos la otra hoja que pasa posterior al estómago. Esta sería la hoja 2. Esa hoja 2 pasa por detrás de la hoja 1 y luego se refracta como hoja 3 y se continúa por delante de la hoja 4, envolviendo también al páncreas. Entonces, lo del número de las hojas, esto apréndetelo en el caso que el profesor te lo haya dado. Yo por tratar de hablar un poco de todo. Pero si no te mencionaron eso, entonces no te lo tienes que aprender si te complica. A mí me parece que ayuda a poder describir. Igual, lo importante acá es que te acuerdes que entre el hígado y el estómago aquí se forma un repliegue peritoneal que sería el epiplón menor. ¿Ok? Muy importante. Y después entonces tenemos una hoja que le pasa por delante al estómago y esa hoja desciende y se devuelve y termina llegando al páncreas. Y otra hoja que pasa posterior al estómago y desciende dentro de las otras dos hojas de las que ya hablamos, desciende, se devuelve y también termina llegando al páncreas. ¿Ok? Esto que se forma acá se conoce como epiplón mayor o epiplón gastrocólico, ya les voy a explicar por qué, o delantal de los epiplones, ¿ok? Es un epiplón grandísimo que es el único, importante recordar esto, es el único de todos los repliegues peritoneales que hemos hablado que tiene 4 hojas, ¿sí? Y está anterior, está protegiendo a todas las vísceras del espacio inframesocólico. Viene desde la curvatura mayor del estómago y termina llegando al páncreas. Pero ¿qué ocurre acá? Aquí lo que pasa es que ahí tenemos al mesocolon transverso. Entonces, el mesocolon transverso viene desde la pared, ya lo voy a dibujar completo, hasta el colon transverso, ¿ok? Si proyectamos un poco hacia lateral este dibujo, obviamente en ningún corte encontraríamos esto, pero en ningún nivel de corte, pero lo podemos proyectar porque para términos didácticos esto ayudaría a explicar todo lo que hay que decir. Acá tendríamos, si proyectamos esto hacia la derecha, acá tendríamos al colon ascendente. Y como ya habíamos visto, el colon, el meso,
el peritoneo del colon ascendente se continuaba entonces con el del colon transverso. Entonces ahí tenemos colon ascendente y el colon transverso. Y aquí podemos explicar entonces todas las fascias de coalescencia que se forman. Aquí vemos una fascia, una primera fascia, que es la fascia del epiplón mayor, que es cuando en realidad todas se adhieren. Sí, estas 4 hojas se adhieren y queda todo como si fuera una sola hoja. Entonces quedan pegaditas. Bien, pero esas tienen fascia de coalescencia. Recuerden que son 4 hojas unidas por fascia de coalescencia. Luego tenemos, y muy importante, es esta fascia de coalescencia que se forma entre las hojas del epiplón mayor que van hacia atrás y el mesocolon transverso. Esa se llama fascia de coalescencia mesocoloepiploica. Esta fascia de coalescencia adhiere mucho al mesocolon transverso con el epiplón mayor. Por eso es que quedan como unidos, ya se los voy a mostrar en otra imagen. Y por eso es que también se le llama a ese epiplón mayor epiplón gastrocólico, como si llegara acá porque esto pareciera ser la misma hoja. Ya voy a explicar bien eso con detalle. Entonces, esta fase de coalescencia, además, tenemos otra más atrás, que está anterior al duodenopáncreas. Esa fase que está anterior, ya habíamos dicho que era la fascia de Fredet o fascia preduodenopancreática. Y hay otra que está atrás entre el duodenopáncreas y el peritoneo parietal posterior, que sería la fascia de Treitz o retroduodenopancreática. Recordemos que estas dos son prolongaciones de la fascia que está detrás del colon ascendente, que es la fascia de Toll del colon ascendente. ¿Ok? Entonces, fíjense que este corte sagital nos podría ayudar a explicar bien todas las fascias. Aquí tenemos una fascia de coalescencia, la del epiplón mayor, la fascia de coalescencia mesocoloepiploica, la fascia de coalescencia de Fredet o preduodenopancreática, la fascia de coalescencia de Treitz o retroduodenopancreática y la fascia de coalescencia de Toll del colon ascendente. ¿Ok? Entonces, esto ya voy a explicar otras cosas que se pueden decir acá, pero también hay otro corte sagital que también se hace mucho y por eso también lo quiero dibujar. Y bueno, te aprendes el que más te guste y el que más se asemeje a lo que te explicó el profesor. Pero es un corte sagital que tiene dos diferencias importantes y lo dibujo acá. La primera diferencia es que el corte es más hacia la línea media y por ende es en la parte en donde el páncreas tiene contacto con la aorta. ¿Ok? Entonces, aquí en este corte, que es un poco más hacia la derecha, tenemos el páncreas envuelto todo por peritoneo. Entonces queda el páncreas como en un saquito, bien por ese nivel del corte. Y aquí se podría explicar bien lo de la fascia de Treitz. ¿Ok? Pero si nos vamos más hacia el medio, donde el páncreas tiene contacto con la aorta, entonces no, ahí no podríamos explicar bien la fascia. Pero sí se pueden explicar otras estructuras. Aquí tenemos lo mismo, o sea, la vena cava inferior a la derecha, pero aquí ya estamos al nivel de la aorta. Hígado, estómago, páncreas, tercera porción del duodeno, colon transverso, 3 asas delgadas, el yeyuno y el ilion, pero bueno, solamente 3, pero sabemos que hay muchas, y acá la vejiga y el recto. Y la segunda diferencia ya se las voy a explicar. Aquí tenemos el peritoneo parietal posterior, perdón, posterior, inferior, anterior, superior, y ahí va descendiendo el peritoneo parecido a lo que habíamos visto. Pero fíjense la gran diferencia. Acá la hoja que viene anterior al estómago desciende y al subir pasa por debajo del colon transverso y termina llegando al páncreas. Luego tenemos la otra hoja que pasa posterior al estómago, desciende y pasa anterior al colon transverso y llega al páncreas, ¿no? Esta hoja se continúa con esta y a partir de aquí, esta desciende, forma el mesenterio para las asas delgadas y después baja. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Lo que pasa es que esta fase de coalescencia mesocoloepiploica adhiere tanto a estas hojas del epiplón que vienen del epiplón mayor al mesocolon transverso que terminan quedando como una sola y en la mayoría de los esquemas van a encontrar todo así. Pero recordemos que desde el fundamento embriológico y que ya explicamos anteriormente, esto no, el epiplón mayor no termina en el colon transverso, ¿ok? Así como está terminando acá. Sino que son separadas y después la fase de coalescencia las une y realmente cuando lo ves en la pieza lo vas a ver así, va a parecer que fuera una sola. Entonces por eso, de ahí viene que el epiplón mayor se llama epiplón gastrocólico
porque estaría comunicando entonces al estómago con el colon y después lo que comunica el colon con la pared al nivel del páncreas sería el mesocolon transverso. ¿Ok? Espero haya quedado eso claro. ¿Cuál te vas a aprender? El que el profesor te haya dicho o el que te parezca más cómodo, ¿sí? Pero todo esto hay que tener claro. O sea, la gran diferencia de los dos cortes, como ya les dije, es el nivel en donde estamos cortando el páncreas. Por eso aquí no podemos explicar la fase de coalescencia y aquí sí. Y la fusión de las hojas del epiplón mayor con el mesocolon transverso. Entonces, yo lo dibujaría así, pero haría la acotación de qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? Dependiendo de lo que te diga. Otra cosa que sí podemos dibujar aquí, que no la dibujamos acá, es el mesenterio, llegando a las asas delgadas. Y aquí fíjense que de la aorta abdominal nace entonces la arteria mesentérica superior. Esa arteria mesentérica superior, fíjense que pasa primero por detrás del páncreas, pero después pasa por delante del gancho del páncreas. Y después por delante de la tercera porción del duodeno. Aquí nos faltaría la vena renal izquierda para formar entonces la pinza aortomesentérica entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal, que tiene como contenido a la vena renal izquierda, al gancho del páncreas y a la tercera porción del duodeno. Ella va aquí por el mesenterio para irrigar entonces a estas vísceras. Ok, fíjense todo lo que se puede explicar a través de los cortes es la mejor manera de que uno pueda estudiar peritoneo. Los dos cortes transversales que ya habíamos hablado y estos dos cortes sagitales. Aparte de eso, en este corte podemos evidenciar también la transcavidad de los epiplones que dijimos que estaba acá. Entonces, fíjense, ahí le agrego más límites, aunque después vamos a hablar más específico de ella, pero ahí les dejo más límites, que anterior estaría el estómago, posterior estaría el páncreas, superior estaría el lóbulo izquierdo del hígado, que acá no llegamos a ese nivel, e inferior estaría el mesocolon transverso. Entonces, hay libros que dicen que son las hojas del epiplón mayor, pero realmente por convención, sabiendo que todo esto se fusiona, entonces se utiliza como límite inferior es el mesocolon transverso. Esa respuesta estaría bien. Bien. Y otra cosa que ocurre acá es la entrada a la trancavidad de los epiplones, que sería el hiato de Winslow. Fíjense que ese hiato va a tener como límite superior el lóbulo de Spiegel del hígado, como límite anterior, aquí vemos el epiplón menor, que bueno, en realidad ahí sabemos que hacia posterior estaría la vena porta. Y como límite posterior, ese sería el límite anterior, y como límite posterior, la vena cava inferior. El límite inferior es la primera porción del duodeno, que bueno, en este esquema, por el nivel del corte, ninguno de los dos está. Otra cosa es que en nomenclatura más vieja van a encontrar que el límite inferior del hiato de Winslow es la fascia de Treitz. Tampoco estaría mal decirlo, ¿por qué? Porque la fascia de Treitz está aquí. Entonces, fíjense, también es límite inferior. ¿Ok? Ahí entonces, con este corte, ¿qué se busca? Si haces este, vas a explicar toda la fase de coalescencia. Si haces este, puedes explicar mejor los repliegues peritoneales. Entonces, tenemos aquí como repliegue ligamento coronario, que no lo he mencionado, el epiplón menor, el epiplón mayor, el mesocolon transverso y el mesenterio. ¿Ok? Y acá abajo el fondo de saco de Douglas. Y después hablar sobre la transcavidad de los epiplones y aquí con el hiato de Winslow, con los límites que se ven. Fíjense que acá el dibujo que hace Netter es basado en este, ¿sí? O sea, siempre van a encontrar uno de estos dos dibujos, con algunas cositas más o algunas cositas menos, pero son los dos dibujos que se hacen. Entonces, este de Netter se parece más a este, ¿ok? Entonces vemos aquí el hígado, vemos aquí el epiplón menor. Fíjense que es un corte sagital, pero se proyecta hacia la derecha. Entonces vemos acá el estómago y aquí primera porción del duodeno, epiplón mayor, ahí se ve la vena porta incluso. No vemos la vena cava inferior, pero sabemos que está a la derecha de la aorta. Y aquí estaría el hiato de Winslow, entre la vena porta y la vena cava inferior. Por ahí entraríamos la transcavidad de los epiplones, que estaría entre el estómago y el páncreas. Y como piso tiene el mesocolon transverso y superior tiene al lóbulo izquierdo del hígado. Fíjense entonces como el epiplón menor, cuando llega al estómago, se divide en una hoja anterior y una posterior, y aquí se forma el epiplón mayor, las cuatro hojas del epiplón mayor, que al devolverse envuelven al colon transverso y siguen como mesocolon transverso. ¿Sí? Esto no está mal dibujarlo así, siempre y cuando uno aclare lo que está sucediendo acá con la fascia mesocolor-epiploica. Después de eso aquí tenemos, fíjense, aquí está, la vena renal izquierda, que aquí yo no la dibujé.
Entonces, la arteria mesentérica es la aorta abdominal de la mesentérica superior que va por el mesenterio hacia todas las asas delgadas. ¿Ok? Y aquí está la pinza que tiene como contenido la vena renal izquierda, el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Luego vemos el peritoneo parietal inferior descendiendo y aquí formando, o sea, el posterior descendiendo y formando acá el fondo de saco de Douglas entre la vejiga y el recto. ¿Y qué otra cosa para explicar acá? No, creo que más nada. Con eso terminamos el corte sagital.